Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. En julio del 2002, los vecinos de un complejo de departamentos en la ciudad de Eastlake, Ohio, Estados Unidos, llamaron muy preocupados al conserje para denunciar que desde uno de los departamentos salía un muy mal olor. Cuando entró con su llave maestra, el conserje descubrió en el baño de ese departamento el cuerpo de Joseph Newton Chandler III, quien se había suicidado varios días atrás. Sin embargo, la historia comienza realmente cuando la policía descubrió que Joseph Newton Chandler III ya había muerto antes, en 1945. Esta es la fascinante historia de un hombre que murió 2 veces y cuyo caso ha sido resuelto al menos de manera parcial gracias a la genética, la ciencia forense y la genealogía. Aquí comienza La Ciencia Pop y el capítulo de hoy se titula El hombre que murió 2 veces. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. El 30 de julio del 2002, el conserje de un conjunto de departamentos en la ciudad de Eastlake, en Ohio, Estados Unidos, entró finalmente al que había sido señalado como el departamento del cual emanaba un fuerte olor. Ese departamento era arrendado por una persona llamada Joseph Newton Chandler III, y después de llamar varias veces a la puerta, el conserje entró usando su llave maestra. Luego de caminar por el departamento, entró al baño y ahí encontró un cadáver. Rápidamente llamó a la policía. La policía acordonó el lugar y determinó que efectivamente, en medio del pequeño baño, yacía un cuerpo que presentaba un disparo en la cabeza. Se encontraba en posición fetal y todavía tenía la pistola en la mano, por lo que se sospechó inmediatamente de un suicidio, aunque no había ninguna carta ni mensaje. En el departamento el aire acondicionado estaba apagado y las cortinas corridas, lo que confabuló para acelerar la descomposición del cuerpo. En el bolsillo trasero del pantalón de Joseph Newton Chandler III encontraron la billetera y dentro de ella la licencia de conducir, la que confirmaba su nombre. Además, en uno de los muros del departamento encontraron un calendario. El último día que estaba marcado era el 23 de julio del 2002, lo que coincidía con el estado de descomposición del cuerpo. Muy probablemente el cadáver de Joseph Newton Chandler III llevaba una semana en el baño de su pequeño departamento. Sin embargo, varias cosas llamaron la atención de la policía. En primer lugar, había muy pocas cosas en el departamento. Más allá del calendario, no encontraron fotos, recuerdos, nada que hiciera sospechar que esta persona tenía una vida. Encontraron algunos frascos de vitamina vacíos, un par de libros que hablaban acerca de cómo hacerse millonario de manera rápida y un computador de escritorio. No había cartas, no había recuerdos, no había fotos y la parte más llamativa, no había ni una sola huella digital. Tampoco fueron capaces de encontrar huellas digitales en la pistola que se usó para quitarse la vida, y mucho menos en el cadáver, que ya presentaba, como les decía, un estado de descomposición bastante avanzado. Al interrogar a los vecinos, la policía confirmó que se trataba de un hombre solitario y bastante callado. Casi nadie lo conocía muy bien y la mayoría decía que sencillamente salía en la mañana al trabajo y volvía en la tarde. En su licencia de conducir también aparecía el número de seguro social, y con esa información se dio con una cuenta corriente que tenía $82.000. También se encontró en el formulario de arrendamiento del departamento el nombre de una hermana y una dirección. La policía acudió a ese lugar para notificarle de la muerte de su hermano. Sin embargo, cuando llegaron a la dirección se encontraron con un terreno baldío. La dirección era falsa, nunca nadie ha vivido ahí. Joseph Newton Chandler III, la persona que estaba muerta en el baño de su pequeño departamento en la ciudad de Eastlake, en Ohio, Estados Unidos, trabajaba como electricista en una empresa llamada Lubrisol. La policía interrogó a sus compañeros de trabajo y todos coincidieron. Se trataba de un tipo raro, casi nunca hablaba y muchas veces cuando lo hacía era solamente para decir incoherencias. Tenía comportamientos sumamente extraños. Un compañero de trabajo recordaba que en una ocasión Joseph Newton Chandler III
había manejado a una tienda que se encontraba en el estado de Maine, a más de 1000 kilómetros de distancia, para volverse inmediatamente luego de encontrar todos los estacionamientos ocupados. De vez en cuando murmuraba cosas raras. Tenía una maleta lista en su casa para salir de viaje y decía frases como "ya se acercan". Usaba una máquina de ruido blanco en el trabajo. Era un tipo extraño y solitario. Finalmente su cuerpo fue cremado, pero la policía siguió buscando a familiares, a quienes notificar de su muerte y a quienes entregarle los $82.000 que estaban en el banco. En su licencia de conducir, el número de seguro social apuntaba a algunos datos. Joseph Newton Chandler III había nacido en Buffalo, Nueva York, y tenía 65 años. Su padre era Joseph Newton Chandler padre y su madre era Ellen Caver, pero ambos estaban muertos. Pasaron algunos meses y finalmente un experto en genealogía logró dar con una pariente, una sobrina de la mamá de Joseph Newton Chandler III, que vivía en California. Finalmente lograron entrevistarla y esta sobrina completó un poco el panorama. Su tía, Ellen Caver, se había casado con Joseph Newton Chandler padre y habían tenido un hijo que había nacido el 11 de marzo de 1937. Ese hijo se llamaba Joseph Newton Chandler III. Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando la sobrina contó lo que había pasado con ellos. En diciembre de 1945, la familia compuesta por Joseph Newton Chandler padre, Ellen Caver y su hijo Joseph Newton Chandler III se encontraban de viaje en el estado de Texas. Iban a visitar a unos familiares por la Navidad. Sin embargo, nunca llegaron, ya que en el camino fueron impactados por un camión y los tres murieron en el lugar. Joseph Newton Chandler III había muerto en diciembre de 1945. ¿Quién era la persona que murió el 23 de julio del 2002 en la ciudad de Eastlake, en Ohio? Y más urgente, ¿por qué esa persona, ahora NN, había robado la identidad de un niño de 8 años que había muerto en 1945? ¿Se trataba de un prófugo de algún tipo? Debido a esta última posibilidad, el FBI se hizo parte de la investigación, la que desde un principio mostró ser extremadamente compleja, en parte porque no había ni una sola huella digital en el departamento de este NN, tampoco la pistola que se utilizó en el suicidio. El cuerpo ya no existía, puesto que había sido cremado, y por lo tanto no había cómo obtener antecedentes de esta persona. Sin embargo, hurgando en los papeles médicos, la policía logró encontrar que el año 2000, este NN se había realizado una biopsia, y era muy probable que en el hospital todavía tuvieran guardado ese pequeño trozo de tejido. Y así era. La policía logró encontrar en el hospital donde este NN se había hecho el examen médico un pequeño trozo de tejido, desde el cual prepararon ADN, y ese ADN lo utilizarían entonces para compararlo con una base de datos genética llamada CODIS. CODIS quiere decir Combined DNA Index System, y es una base de datos genéticos que fue ideada por el FBI a fines de los 80, pero puesta en marcha a principios de los 90. Esta base de datos usa secuencias llamadas STR, por Short Tandem Repeats. Las STRs, como su nombre lo indica, son secuencias cortas que se repiten en nuestro genoma. Por ejemplo, existe un STR que se llama D7S820 y se encuentra en el cromosoma 7. Ese STR está compuesto por la secuencia GATA, que se repite en distintos individuos entre 5 y 16 veces. Por ejemplo, la secuencia GATA podría estar repetida en mi cromosoma 7 materno 5 veces y en mi cromosoma 7 paterno 16 veces. Eso, por otro lado, quiere decir que yo soy heterocigoto para ese marcador, porque tengo un número distinto de repeticiones en la copia que heredé de mi mamá y en la copia que heredé de mi papá. Al mismo tiempo, podría haber otra persona que tuviera un número idéntico de repeticiones en ambas copias del cromosoma. Por ejemplo, 10 repeticiones GATA en el cromosoma materno y 10 repeticiones GATA en el cromosoma paterno. Esa persona entonces sería homocigota, con un número de 10 repeticiones para ese marcador en particular. La gracia de esto es que el FBI tiene identificados 20 marcadores STR distintos. Por lo tanto, son 40 diferentes, el que viene del papá y el que viene de la mamá. Y la probabilidad de que dos personas que no están relacionadas tengan exactamente el mismo número de repeticiones en todos los marcadores es de 1
en 575 trillones. Por lo tanto, se trata de una herramienta tremendamente poderosa para identificar personas, pero tiene un gran problema. Es una base de datos que está hecha exclusivamente con información genética de convictos. Si nuestro NN no había sido convicto en tiempos recientes, su perfil genético no estaría entonces en la base de datos del CODIS y por lo tanto sería imposible identificarlo. Y así fue. Cuando se analizó la información genética de nuestro NN y se le contrastó con la base de datos del CODIS, no se encontró ningún perfil idéntico. De esta forma, la investigación llegó a un punto muerto. No había un cuerpo, puesto que éste había sido incinerado, no había huellas digitales y la única muestra de ADN disponible no tenía un match con nada de lo que estaba disponible en el CODIS, que a esa altura tenía unos 13 millones de perfiles genéticos distintos. De esta forma, lentamente, y a falta de evidencias, la investigación de este caso en particular fue cayendo en un punto muerto y se convirtió en un cold case, en un caso frío que a falta de evidencias no puede seguir avanzando. Y finalmente, el caso de este hombre que robó la identidad de un niño de 8 años que había muerto en 1945 quedó lentamente en el olvido. Hasta que, el año 2006, se fundó una pequeña compañía llamada 23andMe, y era la primera compañía que había nacido en un área llamada Personal Genomics, o genómica personal, y que prometía revolucionar los test genéticos dirigidos al consumidor. Básicamente lo que hacía era enviar a las personas un kit, las personas escupían dentro de un tubo y lo mandaban de vuelta al proveedor. Desde esa saliva, el proveedor aislaba algunas células y preparaba ADN para estudiar algunas secuencias en particular. Sin embargo, y de manera distinta al CODIS, 23andMe y otras compañías no trabajan con secuencias STRs, sino que con otro tipo de secuencias que se encuentran en nuestro genoma y que se llaman SNPs, SNPs. Eso viene de Single Nucleotide Polymorphism y quiere decir polimorfismo de nucleótido único. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia AAGGCC y tengo otra secuencia AAGGCA, esa última base, la C en la primera y la A en la segunda, es una secuencia que tiene un polimorfismo de nucleótido único. Hay solo una base de diferencia entre ambas secuencias. La gracia de estas es que se pueden estudiar de manera masiva utilizando unos chips que contienen 600.000 diferentes SNPs. Con esta información, las personas pueden, entre otras cosas, averiguar desde dónde viene su familia, cuál es su origen genético ancestral, o eventualmente si llevan algún marcador que está asociado a alguna enfermedad de origen genético. También tienen la opción de encontrar perfiles genéticos similares, algo que puede ser un poco complicado. En Estados Unidos ocurrió un caso emblemático. Un profesor le decidió regalar el kit a sus padres y al mismo para la Navidad. La idea era que averiguaran más sobre su familia. Finalmente esta persona descubrió que había otro perfil genético que era un 25% idéntico al de él. Eso quería decir que eran medios hermanos. Él no tenía idea que tenía un medio hermano, así que confrontó a su padre y su padre terminó confesando una infidelidad de hacía décadas atrás. Finalmente este hecho terminó remeciendo a la familia y sus padres se divorciaron. Eso es parte un poco de las polémicas que existen con respecto a este tipo de servicios y a cómo nosotros manejamos este tipo de información genética. Pero la gracia que tienen es que son bases de datos gigantescas donde uno puede encontrar parientes de personas. Y eso en particular fue lo que dio origen a una rama tremendamente novedosa llamada genealogía forense. Son investigadores genealógicos que ahora utilizan información genética para armar árboles familiares y eventualmente pueden encontrar parientes de personas que no han sido identificadas. Esto a partir de la información genética que las personas libremente ponen a disposición de todo el mundo cuando utilizan servicios como Ancestry o 23andMe. En el año 2016, dos investigadores expertos en genealogía forense se pusieron a trabajar en el caso de este NN que se había suicidado en la ciudad de East Lake, en Ohio, Estados Unidos, y analizaron miles de perfiles genéticos que estaban disponibles en bases de datos públicas. Y después de algunas semanas de trabajo, llegaron a un apellido: Nichols. Usando las bases de datos de genealogía más la información genética disponible, llegaron a identificar a un matrimonio que había tenido 4 hijos. 3 de esos hijos estaban muertos, pero para uno de ellos no se logró encontrar una fecha o un acta de defunción. Ese hijo
tenía la edad que debería haber tenido nuestro NN al momento de su muerte, y su nombre era Robert Ivan Nichols. El hombre que murió en East Lake en julio del 2002 tenía ahora un nombre. Por lo tanto, la primera parte de este caso estaba resuelta. Se trataba de Robert Ivan Nichols. Pero, ¿por qué se había cambiado el nombre? ¿De qué estaba huyendo? ¿Por qué le robó la identidad a un niño muerto en 1945? La policía también descubrió que Robert Ivan Nichols se había casado y había tenido varios hijos, y uno de ellos, Phil Nichols, vivía muy cerca, por lo que fueron a entrevistarlo. Y fue Phil Nichols el que aportó también algunas luces sobre su padre. Robert Ivan Nichols era veterano de la Segunda Guerra Mundial, y al volver a Estados Unidos después de una batalla, herido y condecorado, decidió quemar su uniforme. Se casó y tuvo hijos, y efectivamente se trataba de un tipo callado y muy poco expresivo. Finalmente, a comienzos de la década de los 60, Robert Ivan Nichols se divorcia de su esposa y el año siguiente se compró un convertible y desapareció. Lo último que su familia supo fue que estuvo viviendo en Michigan y luego en California. Fue justamente desde California cuando le envió la última carta a su hijo Phil. Se trataba de un sobre vacío que en su interior tenía solamente un centavo. Fue la última vez que supieron de él. Sin embargo, los datos permiten trazar que Robert Ivan Nichols siguió trabajando en diferentes partes de Estados Unidos con ese nombre, hasta que finalmente, a fines de la década de los 70, se pierde toda pista sobre él. Eso coincide con el momento en el que se roba la identidad de Joseph Newton Chandler III. ¿Cómo lo hizo? La verdad es que fue bastante sencillo. De alguna forma, Robert Ivan Nichols supo de este caso, supo de la muerte de Joseph Newton Chandler III y averiguó en qué hospital había nacido. Mandó una carta al hospital pidiendo una copia del certificado de nacimiento y con ese documento obtuvo un número de seguro social, algo que Joseph Newton Chandler III nunca había hecho. Era costumbre en aquella época que los niños no tuvieran un número de seguro social y por lo tanto era la primera vez que se pedía uno a ese nombre. Con esa nueva identidad, Robert Ivan Nichols desapareció, al menos para su familia. Se fue a trabajar a East Lake, Ohio, y ahí pasó sus últimos días hasta que finalmente se suicidó en la soledad de su pequeño departamento. Sin embargo, la pregunta más interesante de toda esta historia aún no se ha resuelto. ¿Por qué Robert Ivan Nichols le robó la identidad a un niño muerto en 1945? Y es acá donde entramos en el terreno de la especulación, porque la verdad no hay muchos datos que lo avalen. Pero es interesante mencionarlo. No son pocos los que creen que Robert Nichols podría ser uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Did the Zodiac killer get his start in Oceanside? Appears to us that he is killing just for the thrill. The Zodiac killer terrorized San Francisco in the late 60s, taunting police with coded messages and claims of dozens of murders. Now at 11, the new hunt for the Zodiac killer. Tonight, Bay Area police may have found the key to finally cracking the case. The Zodiac Killer. El asesino del Zodiaco es uno de los más famosos asesinos en serie en la historia de Estados Unidos y operó en California en la década de los 70. ¿Por qué hay personas que creen que Robert Ivan Nichols podría ser el asesino del Zodiaco? La verdad es que son algunas coincidencias, no hay ningún tipo de evidencia sólida. El asesino del Zodiaco operó en California en los 70, en el mismo momento en que Robert Ivan Nichols vivió en California. Además, siempre se supo que el asesino del Zodiaco tenía entrenamiento militar por el tipo de comportamiento y el tipo de nudos que hacía, algo que también tenía Robert Ivan Nichols. Y finalmente, la fotografía de la licencia de conducir de Robert Ivan Nichols se parece mucho al retrato hablado que existe del asesino del Zodiaco. Como les digo, no es evidencia sólida, se trata de especulación, pero se trata de algo interesante que eventualmente podría ser confirmado si es que se logran poner a punto mejores técnicas para recuperar tanto ADN como proteínas de algunos documentos. Esto particularmente teniendo en cuenta que el asesino del Zodiaco era muy propenso a mandar cartas a los medios y puede ser que desde alguna de esas cartas se logre obtener evidencia forense de proteína o ADN que permita compararlo
con los datos que se tienen de Robert Ivan Nichols, este hombre misterioso que se suicidó en el baño de su pequeño departamento en East Lake, Ohio, el año 2002, pero que vivió la parte final de su vida con el nombre de Joseph Newton Chandler III, un niño que había muerto en 1945. Es posible que en un futuro cercano las herramientas de biología molecular permitan echar un poco más de luz sobre este caso, el caso del hombre que murió 2 veces. Finaliza así la primera edición de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. La idea es publicar una historia a la semana, y si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a patreon.com/lascienciapop.